Yo conozco un combatiente del que hablaré sin nombrarlo. Si alguno lo reconoce, que guarde el secreto y calle. Así introducía Lilia Losada de Yenta, allá por 1959, unos preciosos versos que le dedicaba a su esposo, Jordán Bruno. Nosotros también hemos conocido a ese combatiente. No lo hemos tratado. Sin embargo, lo hemos conocido a través de sus discípulos, a través de sus libros, a través de sus grabaciones. Como no tenemos el arte poético que tenía Doña Lilia, y son tiempos en los que, como decía el padre Castellani, es necesario hablar a calzón quitado, nosotros vamos a hablar del combatiente nombrándolo, sin callar ni guardar ningún secreto. Suponemos que Doña Lilia sabrá comprender y perdonarnos el atrevimiento. Antes que nada, dos aclaraciones. En primer lugar, por honestidad intelectual quiero decir que, salvo algunos comentarios, reflexiones personales y glosas, el material que expongo lo he sacado de las propias obras de Yenta, de la biografía que escribieron de él su yerno Mario Caponeto y su hija Liz. Y si aparecen algunos versos son de la propia esposa de Yenta o del doctor Antonio Caponeto, así que vaya a ellos el crédito, yo soy un compilador. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la obra de Yenta es muy extensa. Yo voy a hacer un bosquejo de algunos de los aspectos que me parecen más importantes, más iluminadores y que más me han marcado a mí. Tiene una vasta obra histórica muy interesante, tiene una vasta obra filosófica muy interesante, tiene aportes en psicología y en pedagogía muy interesante. Así que recomiendo, vayan a leer a Yenta. Si en ocasiones me extiendo en las citas es precisamente por el afán de ponerlos en contacto con Yenta, que sea él el que hable y no yo. Así que empecemos escuchándolo al profesor. Hace 25 años que estoy dedicado a la enseñanza de la filosofía y de la teología, es decir, al estudio y a la comunicación, al testimonio de las verdades de Dios y de las verdades esenciales, y además la proyección de esta luz en la existencia, en los problemas candentes de la política que están planteados a nuestra responsabilidad de católicos y de argentinos. Esos 25 años los he consagrado al testimonio de la verdad. Y lo que le pido a Dios es que me conceda perseverar hasta el fin de mis días en ese testimonio y me ayude también a estar dispuesto a quedarme solo como otras veces, recordando que la verdad misma que se hizo carne y habitó entre nosotros, en la hora decisiva quedó enteramente solo. He aquí toda una presentación. Podríamos decir que estas palabras resumen la vida, la obra y la significación de Jordán Bruno Yenta. La vida intelectual concebida no como sabiduría de escritorio o de café, sino concebida platónica y socráticamente como luz contemplativa, sí, pero también comprometida con la realidad de la polis. Una vida dedicada al testimonio de la verdad natural y divina, hasta las últimas consecuencias, porque la filosofía, enseñó tantas veces, es aprender a morir, y la teología, aprender a morir con Cristo para resucitar con Él. Nació Jordán Bruno Yenta un 2 de octubre de 1909. Su padre, ateo y anarquista confeso, le puso de nombre Jordán Bruno, justamente por aquel famoso monje hereje llamado Giordano Bruno, que terminaría en la hoguera. Felices tiempos aquellos en que la heterodoxia era castigada, tiempos infelices los nuestros en que la heterodoxia es ascendida a cátedras, rectorados, sedes episcopales, dignidades cardenalicias o dicasterios romanos. En fin. Durante su juventud, Jordán fue comunista y ateo, llamativamente. Sería un largo proceso de conversión el que lo llevaría a ser lo que fue. Una larga tuberculosis, el descubrimiento de los clásicos griegos y romanos, y más tarde de Santo Tomás, su trato con el clero de Paraná, intelectuales católicos, y su desposorio con Lilia, mujer de familia española tradicional. Su contacto también con la verdadera historia de la patria a través del revisionismo histórico. Todos esos elementos fueron los instrumentos con los que la gracia abonó el terreno del alma de Yenta para dar el golpe final en 1940, su conversión definitiva y su bautismo. Se oyeron voces que llenaban la casa. La espléndida voz de Jordán resonaba poderosa. Sí, sí, Lilia, creo. Sí, Lilia, creo. A partir de entonces su vida se convertiría en una andanza quijotesca.
Como el hidalgo manchego no dudaría jamás en deshacer agravios, enderezar tuertos o lanzarse contra gigantes. Sería el propio médico que lo fue a revisar, hombre escéptico, quien tras constatar la asombrosa y providencial curación de la tuberculosis, como en un arrebato profético diría, este hombre tiene que cumplir una gran misión. En efecto, Yenta tuvo la misión del maestro, del sabio y del profeta. Tuvo la misión del testigo insumiso y del combatiente infatigable. Su obsesión fue que Cristo reinara en la Argentina, en la vida privada y en la vida política. Volver a hacer de la Argentina una patria digna y cristiana. No hay, no puede haber, decía Yenta, Argentina soberana sin que Cristo y María reinen en ella. Eso le valió ser un constante signo de contradicción. No es el siervo mayor que su señor, ni el discípulo mayor que el maestro. Si a Cristo lo persiguieron, a nosotros nos han de perseguir. Si el mundo odió a Cristo, recordemos que primero lo odió a él. En 1941, recién bautizado Yenta, profesor del Instituto Nacional del Profesorado Secundario en Paraná e integrante del Ateneo de Estudios Humanistas, tras una volanteada que harían unos jóvenes nacionalistas, le sería iniciado a él y a otros profesores un proceso judicial acompañado de violentas campañas de prensa filomasónicas. Se había armado una compleja red a nivel nacional de traidores dentro del propio instituto, periodistas e integrantes de la Comisión de la Cámara de Diputados de Investigaciones de Actividades Antiargentinas, órgano que en esa época, paradójicamente e hipócritamente, se dedicaba a perseguir el nacionalismo argentino. Una suerte de Daya o de Inadi de los 40. El objetivo era conseguir que dejaran sus cátedras y acallar las voces que tanto les molestaban. Medios locales, provinciales y nacionales se hicieron eco de este escandaloso proceso. Un solo año había sucedido del bautismo de agua y ya empezaba el bautismo de fuego. Mientras lograban la detención de algunos de sus alumnos y de dos sacerdotes, en los medios se pedía explícitamente, en el diario La Gaceta, cito, llegar cueste lo que cueste a la cabeza del pulpo que hoy tiende sus tentáculos a todos los rincones del país. Aquí ya quiero hacer una primera aclaración. Es el propio enemigo el que reconoce la peligrosidad, la eficacia, la influencia de Yenta. De nuestro lado, en cambio, todavía hay muchos que de vivir ahora lo acusarían de ser demasiado teórico, de supuestamente no hacer nada. ¡Qué contraste! Los de la vereda de enfrente sabían bien a quién se enfrentaban y por eso festejaban en primera plana de uno de sus diarios, ya lo tenemos a Yenta en la tribuna, pues lo consideraban el profesor más peligroso de todos según sus textuales palabras. Este proceso judicial se vería interrumpido con la Revolución Militar del 43. Yenta, nos cuenta Mario en la biografía, había ido tejiendo sin rotos contactos y asistido a algunas de las reuniones en Campo de Mayo con aquellos militares. En estas reuniones conocería al entonces coronel Perón, a quien consideraría ya desde entonces un hombre ambicioso y de gran habilidad. Consumada la Revolución del 43, cuyo objetivo, en principio, después el desarrollo es otra cuestión, era asegurar la neutralidad argentina en el conflicto mundial entonces desarrollándose. Yenta sería designado como interventor de la Universidad del Litoral. Tras una breve y convulsa regencia asignada por el enfrentamiento con los sectores marxistas reformistas, sería trasladado, él diría más tarde, gracias a Dios me echaron, sería trasladado como rector al Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Buenos Aires. Las luchas internas de poder dentro del gobierno, los vientos aliadófilos que comenzaban a soplar internacionalmente produjeron que nuestro profesor fuese perdiendo todo apoyo y quedando cada vez más solo. Perón, por su parte, progresivamente durante esos meses, habría ido ganando cada vez mayor influencia a merced de su habilidad singular de seducir y acomodarse. Mire, Yenta, nosotros hemos emprendido un viaje. Nos hemos subido a un tren. El que quiera subirse está a tiempo, el que no quedará en el andén para siempre. Este fue el ultimátum que Perón le dio a Yenta en una ocasión que se cruzaron en Campo de Mayo. Nuestro mártir no se doblegó ni se dejó engañar y pagó un alto precio. En abril del 45, mientras daba el discurso de apertura de las actividades académicas en el instituto antedicho, por orden directa del coronel Perón, una turba asaltó el instituto para sacar a rastras a Yenta, y solo Dios sabe qué hacer con él.
Se produjo una batalla campal entre la multitud asaltante y tan solo una veintena de alumnos. Yenta se salvó de lo peor, aunque terminó con el despacho arrasado. Concluida la agitación, impasiblemente concluyó su discurso interrumpido diciendo: Entre tanto, señores profesores y jóvenes alumnos, proseguimos serenamente cumpliendo las tareas de cada día. Un mes más tarde era destituido de su cargo por decreto sin ninguna explicación ni posibilidad de defensa. Este hecho marcaría el fin de la carrera profesional del profesor, viéndose silenciado y perseguido e incluso marginado en ocasiones por propios y extraños. Este destierro duró hasta su muerte en el 74. Estamos hablando de 29 años sufriendo eso. Según su testimonio, le dolía mucho que incluso camaradas católicos lo evitaran. Su magisterio lo desplegaría en conferencias, libros y escritos de diversa índole. Trataría de fundar una universidad y, en fin, no podemos olvidar las legendarias clases de la cátedra privada que diese en su propia casa de modo gratuito y también en La Plata. Esta situación, la de verse despojado de su carrera, le trajo durante el resto de su vida numerosos problemas económicos. Se sabe que se le ofrecieron oportunidades en el exterior en las que se le proporcionaba cátedra universitaria, editores, vivienda y obra social. Él, sin embargo, prefirió quedarse en la Argentina, sin medios materiales y entre persecuciones, con una familia que mantener, pero con una patria por la que luchar para restaurarla en Cristo. Hay una anécdota que ilustra esto. El padre Castellani, personaje singular como pocos, tiene la costumbre de en ocasiones entrar a alguna casa amiga sin saludar, hacer alguna cosa extraña e irse también sin saludar. Un día hizo esto en la casa de Yenta. Fue directo a hablarle a su pequeña hija, Liz, y en voz bien alta para que todos escuchen, dijo: Mirá, María de los Lirios, vengo de recorrer toda la mañana numerosas escuelas católicas, aquellas que cuando tu padre tenía poder no hacían más que acercársele y elogiarlo, pidiéndoles una cátedra para tu padre. Todos invariablemente me dijeron que no. Entonces he pensado que la única solución es esta, y sacó el cura un billete de la lotería que depositó a los pies de una imagen de la Virgen que él mismo le había regalado a la familia. El número nunca salió. La providencia se encargó, sin embargo, de no abandonar a aquel que era perseguido por causa de la justicia. Yenta, por su parte, supo vivir con alegría, gratitud incluso, y humildad, la pobreza y la persecución de las bienaventuranzas. Su ejemplo es admirable. Dice Yenta: Pienso que Dios ha querido ser tan bueno conmigo, ayudarme de tal modo que el haber sido despojado de todo, de mi carrera, de mis funciones, de todo desde el principio, aparecía como un mal para mí y para mi familia. Hubo que soportar, sí, dificultades, pero qué inmenso bien. Pienso que en realidad he sido favorecido por la divina providencia, porque yo no sé si mi flaqueza humana y las necesidades apremiantes de mi familia no me hubieran llevado a tener que ir cediendo. Yo no me considero mejor que los demás. Dios me ha preservado con un mal, que ha sido en realidad el mayor de los bienes que yo podía recibir. El estar marginado, echado y echado con escándalo, inspirando temor a todo el mundo de ayudarlo a uno por miedo al poderoso. Entonces uno comprende el verdadero sentido que tienen los sucesos de la vida de uno. Los hechos en el fondo son todos adorables, porque todos están en el plan de la divina providencia, porque ese es el sentido cristiano de la vida: hacer de la muerte sirviente de la vida, hacer del mal sirviente del bien, hacer del sufrimiento el verdadero instrumento de la alegría. Esto parece una paradoja, pero esto es así, y así lo ha vivido uno. Y este es el verdadero sentido cristiano de la vida. Yo pienso siempre que a mí personalmente Dios me ha preservado de un modo especial. En él la austeridad era primero espíritu, antes que carencia de cosas materiales. Era el desapego que nos hace señores de las cosas, libres para usarlas o no, según la mayor gloria de Dios. Era confianza filial, casi infantil, diríamos, en las manos amorosas del Padre Eterno. Era aceptación gozosa de las cruces que el amor crucificado enviaba. Pocas cosas hubo que despreciar a Yenta como despreciaba la idolatría del dinero que tanto caracteriza al capitalismo liberal o al marxismo. Esa búsqueda desesperada del paraíso en la tierra, caricatura satánica de la promesa redentora.
inmanentización de la bienaventuranza, que conduce inevitablemente a rendir culto materialista al dinero. No es que negara la necesidad de cubrir las exigencias materiales ni su utilidad para hacer el bien. Si queremos hacer una catedral, necesitamos recursos. Si queremos comprar unas empanadas para la charla, nos vienen bien las donaciones. Pero lo que señalaba nuestro mártir es esa ansia desmedida, el venderse por el oro, el callarse por el tintinear de monedas o la traición a los principios, por la expectación del bienestar, esa supuesta felicidad de potrero verde, decía el profesor en Opción Política del Cristiano. En el orden del amor, que es preferencia de lo mejor, y del odio, que es desprecio de lo peor, hay dos extremos contrapuestos. Dios, que es el fin mejor, supremo y último, y el dinero, que es el medio más subalterno, porque es medio de los medios. Cuando el hombre no adora al verdadero Dios, suele caer en la idolatría de Mamón. Nos advierte Jesús que nadie puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o se dirá al uno y despreciará al otro. Vosotros no podéis servir a Dios y a Mamón. Y agrego un punto importantísimo. Les pido que oigan bien. Aquí, aquí está el dilema teológico y metafísico en que tiene su raíz última la opción política del cristiano, sobre todo en este tiempo en que el vicario de Cristo ha denunciado la existencia del poder internacional del dinero y de los poderes multinacionales de orden financiero y económico. El reino del anticristo no está por venir, ha venido ya y es este mundo de hoy por el cual no quiso orar Jesucristo en su despedida. Tanto el llamado mundo libre, hoy diríamos nueva derecha conservadora y libertaria, como el dominado por el comunismo ateo, izquierda de todos los pelajes. Tanto uno como otro reconocen como amo y señor al poder del dinero, por eso tienen vigencia el pluralismo ideológico y la coexistencia pacífica. Claro, en el carnaval democrático todos caben, viven y negocian. Cuando se ha llegado al extremo de la contradicción y se ha instaurado sobre el mundo el imperialismo internacional del dinero, la decisión del cristiano debe ser igualmente radical y extrema. Radical y extrema. El principio de su única opción política debe ser el reino de Cristo en el alma y la ciudad. No caben los términos medios, ni la transigencia, ni concesión, ni componenda en nada. Su lenguaje y sus acciones, sí, sí, no, no. Esta es la conducta que nos dicta la virtud prudencial, informada y realizada por la caridad. Cuán distinta es la verdadera prudencia, qué fidelidad extrema a la verdad, con la prudencia de la carne que gimotean a todas horas los timoratos, los desesperados, los mal minoristas seriales. Cuán actuales son estas palabras, cuántos católicos enfilados tras el liberalismo adorador de Mamón, bajo aquellos espejitos de colores que tan claramente denuncia nuestro mártir. Dichoso el varón que no corre tras el oro. De todos los falsos ídolos, el más falso, el vellocino de oro. Jamás los vieron postrarse ante las sucias monedas que atesoran manos ávidas. Nada hizo por dinero, ni renegó de su Dios y de su patria, ni traicionó a sus amigos, ni amordazó su palabra. Quiso ser pobre y con decoro y sin alarde, y ha sido pobre. Ser pobre es una ciencia y es un arte. No cualquiera sabe ser pobre. Hay que saber primero por qué se acepta ser pobre. Tuvo muy joven eso que llaman una brillante carrera y los halagos del mundo. De todo eso se fue alejando. Escuchó la voz. Su cátedra es su palabra, fidelidad a la palabra, definida como una espada. Como en el cantar se dice, en buena hora ciñó la espada de la palabra. Desterrado en su propia patria, la amó como lo aman los desterrados, con un amor lancinante. No está solo en el destierro, lo acompañan sus alumnos y los filósofos áureos. Van desfilando en sus cursos los tres griegos inmortales y San Agustín que midió las profundidades del abismo de Dios con un amor sin medida. Y al llegar a Santo Tomás, sin edie, ella sin tiempo para este tiempo mortal, su perfecta compañía. Nos quedamos con el gobierno surgido de la Revolución del 43 agonizando, luchas feroces de poder y el encumbramiento de la figura del general, en ese entonces coronel Perón, que finalmente terminaría, tras estos hechos, asumiendo dos veces la presidencia. Yenta desde el principio se opondría al régimen peronista, fundaría un periódico llamado Vita Militaris para llegar especialmente a las Fuerzas Armadas, y su casa sirvió como punto de enlace para la formación castrense. Con los años, la situación se iría siendo cada vez más álgida hasta los tristes sucesos de persecución de los años 1954 y 1955. En junio del 55, tras sufrir un allanamiento, Yenta fue detenido, interrogado y encarcelado.
Varios presos y policías quisieron lincharlo y le salvó la vida un guardia que heroicamente, arma en mano, decidió custodiarlo toda la noche. ¿Su delito? Algún testimonio insignificante de la verdad, contaba él humildemente. El detonante, haber participado en una procesión de Corpus Christi. En la misma cárcel, Yenta, incorregible, cabeza dura, se las arreglaría para dictarle a sus compañeros de presidio cursos de filosofía de la mano de la Suma Teológica. Y como él estaba solo comprometido con la verdad, tampoco le tembló el pulso a la hora de denunciar la deriva masónica, liberal, incluso comunista de la propia Revolución Libertadora que derrocó a Perón. Supo escribir un valiosísimo opúsculo titulado La masonería y el comunismo en la Revolución de Septiembre, a tan solo un mes de haberse producido el golpe. Este trabajito, según un propio funcionario del gobierno de entonces, había caído como una bomba en la Casa Rosada, produciendo confusión y crisis interna en el propio gobierno. Una vez más, se evidencia el peso que tenía en la escena el magisterio de nuestro mártir, y que a él no lo movía ningún compromiso ideológico ni conflictos personales, sino el amor ardiente a la verdad crucificada. Yenta denunció como el motivo religioso, la impronta católica del levantamiento contra la persecución y las leyes anticristianas, se había visto totalmente corrompida. Son numerosas las veces en las que señaló cómo la generalidad de los católicos, fieles y jerarquía, habían traicionado a Cristo al día siguiente para entregarse a los ídolos de siempre: liberalismo, masonería, democracia, soberanía popular, socialismo. Finalmente, a los 2 meses de producido el levantamiento, esa traición se va a consumar definitivamente. Lonardi, católico, pero que ingenuamente se había rodeado de masones, liberales y, cito a Yenta, catolicones 1000 veces peores que los masones, y a quienes, por cierto, denuncia con nombre y apellido en el opúsculo antes dicho. Lonardi decía, fue depuesto por un golpe de palacio interno, después del cual asumiría el general Aramburu, con todos los males horrendos del gorilismo liberal. Durante este nuevo periodo de gobiernos militares y después, durante el gobierno de Frondizi, desplegaría Yenta su acción en la revista Combate. Redactaría para las Fuerzas Armadas Guerra Contrarrevolucionaria, libro cuya difusión se vería boicoteada por la masonería. Fundaría con otros camaradas la Legión Nacionalista Contrarrevolucionaria, movimiento que se vería perseguido tanto por el gobierno de Ilia como por el de Onganía, mediante un continuo hostigamiento policial, descubriendo por otro lado en su acto de inauguración bombas en la entrada del local que finalmente no explotarían. Yenta, como se veía entre múltiples fuegos, gobiernos constitucionales y de facto, peronistas y antiperonistas, masones y terroristas, liberales y marxistas, ninguno le perdonaba su actuar católico a macha martillo. Incluso recibía, como antes decía, críticas del propio espacio nacionalista católico por ser supuestamente demasiado doctrinario, intransigente, poco práctico, insensatos. Aquí tenemos otra lección de Yenta. La doctrina, si bien se lo entiende, es lo más práctico. El pragmatismo no solo es falso, incoherente, inmoral, sino que no nos sirve. Nos dice, el espíritu teórico, doctrinario, principista es lo realmente práctico en el hombre, aunque pueda degenerar en intelectualismo inoperante y estéril. El peligro no está en el exceso de teoría o de doctrina, sino en la mala teoría o en la simulación doctrinaria del practicismo a todo trance, que pretende imponer como teoría válida la negación misma de la teoría y de la verdad. El hombre vive para la verdad y se desarrolla para la verdad. La recta doctrina no es un conjunto de ideas que uno tiene y defiende, no, es el ser mismo de las cosas en cuanto entendido. La verdad es, si bien se lo entiende, repito, lo más práctico que existe, porque precisamente, como dice la sana filosofía, el operar se sigue del ser. No tenemos que hacer algo, tenemos que hacer el bien, y hacer el bien es poner en obras la verdad. Por supuesto que hay que atender a las circunstancias concretas y particulares en las que se vive, pero desvincular el obrar práctico, que en última instancia es el obrar ético, de la verdad, es desvincularlo del ser, del orden natural de las cosas y de su autor, que es Dios. Es sumirlo en las oscuras profundidades del relativismo. Ya no es el orden propio de las cosas mismas lo que determinará nuestro actuar, sino las opiniones, los sentimientos, las pasiones.
La época histórica, el número, los intereses inmediatos, los caprichos, la fuerza bruta. Concebir la política desvinculada de la verdad es un disparate que no es católico. La política, siendo, como enseñaban Santo Tomás y Aristóteles, la ciencia práctica suprema, y por lo tanto supremamente ética, debe tener una vinculación máxima con la verdad, bajo pena de caer necesaria e inevitablemente en el pantano de las ideologías que justamente por estar desvinculadas y en pugna con la realidad de las cosas, con la verdad, solo pueden imponerse mediante la pasión, el dinero, el engaño o la fuerza. Este, y no otro, es el drama sempiterno del catolicismo bien pensante. Ser católico en la iglesia, en las reuniones, en la familia, en las peñas, pero pensar que en política se puede postergar el reinado de Cristo, poner entre paréntesis la verdad, negociar o aguar la doctrina, fingir demencia, secundar a quienes siempre han sido los destructores del orden social cristiano. No hay pseudoprudencia, ni restricciones mentales, ni malabares que justifiquen objetivamente esto. Nosotros, decía Yenta, hemos perdido el sentido de que la política es sabiduría, porque está ejercitada por esa virtud de la prudencia, que es sabiduría práctica, que es obrar la realidad, que es obrar la verdad en orden al fin, al bien común. En esta política destituida de la metafísica, la prudencia no es más que habilidad para acomodarse a las circunstancias y elasticidad suficiente para negociar y pactar con los extremos opuestos. Bien le vendría releer estos pasajes a quienes piden dejar de lado la doctrina, no ser tan puristas o principistas, que en la política hay que ensuciarse y demás lugares comunes. Nosotros, como Yenta, rechazamos de plano, y lo estoy citando, todo nacionalismo que no reconozca como primer deber de la hora restaurar la patria en la verdad católica. Un orden social cristiano, mis queridos oyentes, no es opcional, no es opinable, es una necesidad y es un deber innegociable. El maquiavelismo no es una opción para el católico, nunca lo ha sido y nunca lo será. Nos lleva y siempre nos ha llevado a quedarnos sin el pan de la fidelidad doctrinal y sin la torta del triunfo político. Por eso, Yenta reivindicaba la primacía de la verdad, incluso en política. De aquí que denunciara con tanta claridad ese monstruo político que es el régimen democrático liberal. Relativismo e ideología hecho forma de gobierno, institucionalización de la separación entre verdad y política, y la primacía necesaria, por consiguiente, de la fuerza, del número, del engaño, de las pasiones, del dinero. La ley es mera expresión de la voluntad de poder. Cualquier cosa se puede legalizar, cualquier partido, sin importar su programa ni sus integrantes, puede llegar a manejar los destinos de la nación con el poder, es decir, con los votos suficientes. No es que la democracia está enferma, la enfermedad es la democracia. Enfermedad cuyo grado de perversidad, y estoy citando a los papas León III y San Pío X, llega al extremo de atribuir la soberanía al pueblo, cuando el católico sabe con San Pablo que todo poder viene de Dios. No es el partido N o H o el candidato S o Z, es la estructura partidaria, es el sufragio universal, es la ley del número hecho criterio de ley, legitimidad y justicia, lo que atenta, degrada y destruye el orden natural y cristiano, la constitución orgánica y jerárquica del cuerpo social. Liberalismo e izquierda coinciden en encontrarse cómodos en la democracia porque ella es la soberbia luciferina que pretende dar al traste con el orden natural dado por el Creador y hacer al hombre medida de las cosas, como proclamaran en su momento los sofistas. Cito a Yenta, nada es más antinatural que la soberanía popular. Ejercida a través del sufragio universal, comporta una subversión del orden natural por cuanto consagra la primacía de la cantidad sobre la calidad, o sea, la omnipotencia del número. La democracia fundada en la ficticia soberanía popular es ilícita, no es más que demagogia. El cristiano debe rechazar por errónea y funesta la soberanía popular que usurpa a la real soberanía de Dios. La realeza de Cristo y una política para que Él reine en la nación argentina es la primera afirmación que debe proclamar un cristiano argentino. Toda opción en el orden institucional debe fundarse en esta afirmación fundamental. Es este régimen subversivo, anticristiano, el que nos ha llevado a la disgregación de la patria, a la división artificial e ideológica de la población, a la vulgarización tremenda de la vida política, al reino de la corrupción, la incompetencia y la responsabilidad, al sometimiento al poder internacional del dinero
a las logias y a la entrega de la soberanía. ¿Es esto lo primero que hay que denunciar y combatir si se pretende buscar un orden social cristiano? Y por eso, nuestro querido mártir se preguntaba retóricamente en la revista Combate, ¿acaso la legalidad democrática liberal, esta legalidad masónica que asegura nuestra entrega espiritual y material, puede ser aceptada y acatada por el auténtico nacionalismo? ¿Desde cuándo tendremos que rendirle pleitesía a lo que ha sido causa de nuestro derrumbe? Y presten muchísima atención a esto. Una legalidad que no está encuadrada en el derecho divino y natural solo sirve para crear, a la corta o a la larga, el desquicio en las almas y la anarquía en la patria. Cambian los gobiernos y los hombres, pero el espíritu de entrega no cambia, porque la legalidad así lo permite y lo determina, y esa legalidad es digitada en las trastiendas de las logias masónicas. Bueno, es recordar esto en estos tiempos en que los católicos parecemos habernos olvidado de la catarata inmensa de condenas que el magisterio de la Iglesia ha hecho a la masonería por ser enemiga de la fe y del orden social cristiano. Bueno, es recordar esto en estos tiempos en que el gran maestre de la masonería argentina, Pablo Lázaro, ha declarado públicamente en A24, muy suelto de cuerpo, que tener masones en los dos partidos dominantes, coordinados según un plan consensuado en los temas importantes, según sus textuales palabras. No me lo invento yo, nos los dicen en la cara. A quien todavía le parezca un poco conspiracionista, bueno, yo le digo aquello de las brujas no existen, pero que las hay, las hay. De aquí a entonces, que sentenciara Allenta, no participamos de la opinión de los que pretenden bastardear el nacionalismo, poniéndolo en el plano de un simple partido político, para entrar en la puja de menudos intereses electoralistas, mediatizar lo que es de Dios y de la patria a la baja, al juego de unas elecciones, a la decisión de una mayoría circunstancial que se deja arrastrar por el canto de sirena de quien más le promete, nos parece una verdadera aberración. Nos parece una aberración a la que siempre rechazó de plano el nacionalismo. Solo hay una cosa que hay que levantar fundamentalmente en Occidente como verdadera tabla de salvación: la cruz. A ella nos aferramos. Estimados oyentes, solo comprendiendo el alcance de estas declaraciones se entiende el odio satánico que destila hacia Allende y también hacia Saccheri, de quien tenemos una reliquia aquí, la carta que el Ejército Revolucionario del Pueblo publica atribuyéndose sus asesinatos, burlándose de su condición de soldados de Cristo Rey. En esta lucidez y coherencia extrema radicaba su peligrosidad. Decía el padre Castellani, si nuestro país, medio descristianizado, bueno, hoy deberíamos decir casi totalmente descristianizado, y presa de politiqueros, de herejes y pillos, ha de ser salvado, lo será por la permanente devoción a María Santísima. Cualquier acción política sana entre nosotros deberá colocar a su cabeza a la Madre de Dios. Jordán tampoco fue ajeno a esta intuición castellaniana. El Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón fueron objeto de sus predilecciones porque, según enseñaba, el sentido católico de la vida no es otro que el sentido mariano de la vida, en una hermosa conferencia que tiene con ese título. Y traía a colación la proclama del coronel French al hacer jurar a las tropas la bandera azul y blanca: soldados, somos de ahora en adelante el regimiento de la Virgen. Jurando nuestras banderas os parecerá que besáis su manto. A que faltare su palabra, Dios y la Virgen por la patria se lo demanden. Virgen Santísima, Reina del Plata, Madre amada nuestra, mirad con ojos benévolos a este puñado de hijos tuyos, que siguiendo las huellas de un mártir ansían depositar en tus pies sagrados esta patria como ofrenda a tu Hijo Redentor. No nos soltéis la mano, oh Madre, antes bien concedednos la gracia de antes morir que ceder en el anhelo de ver toda rodilla doblada ante nuestro amadísimo Redentor, Hijo tuyo y Señor nuestro. Ay, virgencita que luces, ojos de dulces miradas, que vieron pasar espadas, que dieron paso a las cruces. Ay, virgencita que luces, ojos de dulces miradas, mira tus tierras amadas. Y si hoy derrumban las cruces, brillen de nuevo las luces del filo de las espadas. Continuemos con la vida del profesor. Nos quedamos con Onganía e Ilia, mediados y finales de los 60, principios de los 70. Son los últimos años de Jordán. El país comienza a prenderse fuego literalmente.
Asesinatos, secuestros, bombas, atentados todos los días. En esta época se dedica a formar a los cuadros de las Fuerzas Armadas con especial énfasis, a iluminar los acontecimientos diarios de la política. Redacta a vuela pluma, a veces en unos pocos días, obras enteras sin revisar y citando de memoria. Seguridad y desarrollo, el nacionalismo argentino, principios de la política, opción política del cristiano. Y a la par que la situación se hace cada vez más crítica, su prédica se hace más urgente y profética. Comienza a ser todavía más recurrente en sus clases el tema de la muerte y el sacrificio. Comienzan también las amenazas, públicas algunas, como los volantes que circulaban en la Facultad de Derecho de la UBA, con una lista encabezada por Gente y secundada por Saccheri, de condenados a muerte por la justicia popular. Privadas otras. Todos los sábados, por teléfono, nos cuenta su hija, recibía amenazas de muerte ya desde 1973. A este cúmulo de situaciones se le sumaba la dura prueba de tener uno de sus hijos enfermo de esquizofrenia, al que visitaba diariamente con heroica caridad cristiana y paternal. Él, con todo, continuaba aceptando con alegría y humildad las pruebas, predicando la necesidad del sacrificio total, procurando confortar a sus amigos y familia, y procurando despertar a los católicos de su tibieza. En marzo de ese año decía estas palabras que parecen escritas hoy y estremecen, realmente estremecen leerlas. Pero la realidad es que nosotros traicionamos a Cristo, lo dejamos de lado. Hasta lo dejamos de lado cuando le ponemos el país a los pies. Hacemos estos actos simbólicos como los actos sociales de vida religiosa, pero no la vivimos como Dios manda. Porque hay un momento en que usted tiene que aceptar la pobreza, tiene que aceptar el aislamiento, tiene que aceptar incluso la muerte. Y entonces, cuando llega ese momento, la gente empieza a pensar, la familia, la esposa, los hijos, etcétera, y no hace lo que tiene que hacer. No hace lo que tiene que hacer. Cuando Cristo dijo, déjalo todo, padre, madre, etcétera, no quiso decir, abandona los amores legítimos de esta vida, no quiso decir eso. Quiso decir una sola cosa. Llegado el momento, cuando esté en juego algo decisivo para el destino del hombre, de las almas, de la nación, tienes que actuar como si no tuvieras a nadie, como si no estuvieras atado a nadie. Eso quiso decir. Déjalo todo, toma tu cruz y sígueme. Yo les hablo esto porque tengo derecho a hablar. Yo he gastado mi vida viviendo marginado y desterrado y pobre y calumniado, y han tenido que aguantar los líos mi mujer y mis hijos. No 20 días de esto, hace 27 años, y lo he hecho. Y por eso les digo a ustedes que son jóvenes. Hace falta el desprendimiento total. El verdadero señorío es estar de rodillas ante Dios, porque cuando uno está de rodillas ante Él, ante Jesucristo, entonces tiene la plenitud de la libertad. ¿Qué hace falta en la patria en este momento? Hace falta eso, un puñado de hombres capaces del total desprendimiento. Yenta sabía lo que le esperaba y no daba el brazo a torcer. Redoblaba la apuesta y animaba al resto, nos animaba a seguir el mismo camino. No se puede salir, decía, si Dios no interviene suscitando en un resto de varones cristianos y patriotas la decisión heroica de disponerse en primer término a morir, porque lo primero es disponerse a morir. Y con su modestia característica agregaba, yo el único temblor que tengo es fallar en este punto. Fueron muchas las veces que manifestó el temor de su propia debilidad. Dios, que ensalza a los que se humillan, supo concederle la fuerza necesaria. Y por eso continuaba, me tocaron algunas luchas, no habiendo sido nunca hombre de pelea, pero Dios me ayudó siempre. Nadie me movió de mi puesto, ni nadie me arrastró, ni nadie consiguió doblegarme. Fui de permanecer fijo e inmutable en lo que tenía que hacer. Me ha costado bastante, pero el testimonio lo doy, por eso les hablo así. Lo que vaya a ocurrir lo dejamos en las manos de Dios. Lo importante es el testimonio que seamos capaces de dar. Yo siempre que les hablo lo hago como si fuera la última vez, entiéndanlo. No tengo más espada que la palabra, a lo mejor me cortan la lengua mañana, pero esta espada la empleo hasta donde puedo, y ese es mi deber y lo seguiré haciendo hasta que nos sea permitido. Porque en definitiva esta vida la tenemos para darla, y no nos olvidemos de aquel pasaje repetido en el Evangelio. El que esté dispuesto a perder la vida la ganará, el que quiera ganarla la va a perder.
Conforme se acercaba el momento tremendo, evidenciaba Yent una conciencia martirial nítida. Sabía que era necesaria la cruz, el Gólgota, sabía que iba a ser ofrecido en holocausto. Nos cuenta Mario Caponetto en la biografía. Estos años fueron, además, testigos de una progresiva ascensión espiritual que lo llevó a identificarse cada vez más con Jesucristo y Jesucristo crucificado. La sombra de la cruz lo fue cubriendo día a día. Era evidente que el Señor le reservaba la corona del martirio. Yenta lo sabía y se preparaba para ello sin la menor exteriorización, sin el menor alarde. Su piedad, a medida que crecía, se hacía cada vez más íntima y se desbordaba en los ocultos diálogos que mantenía con el Señor ante el sagrario, donde más de una vez y a su pesar fue sorprendido por sus alumnos. En carta al padre Eliseo Melchiori, el mismo Yenta, en el día de su cumpleaños, 2 de octubre, tan solo 25 días antes de su martirio, le confiaba que ya era la hora de desprenderse de todo y ajustar las cuentas con Dios. Su cátedra es su palabra que se hace vida de la muerte enamorada. Eligió la senda estrecha y ya nunca la dejó, no siendo hombre de pelea en cuántas lides luchó. Como enseña que la verdad exige el sacrificio de la vida, de la hacienda y de la fama, puede ser que Dios le pida el entero testimonio. De la hacienda y de la fama lo han despojado allá. Solo le queda la vida. Una buena vida pide el blasón de una buena muerte. Y el que vive combatiendo sabe que puede morir en el combate, llevando toda la luz de unos ojos anochecidos al alba. Raíces hondas, la vida con raíces en la muerte, para el amor que fue siempre desgarrada despedida. Yo conozco un combatiente. No se le señala un gesto de soberbia, tampoco de humillación ante los hombres, solo ante Dios. Resuena, poderoso e implacable el verbo de Jordán Bruno Yenta, alentándonos al combate sin cuartel. Esta es la hora de la intransigencia. Esta es la hora de hablar el lenguaje que Cristo nos recomienda en el Sermón de la Montaña. Sí, sí, no, no. Esta es la hora de la obstinación invencible, de la constancia persistente, de la fidelidad continuada. Es cierto, no tenemos la fuerza del número, no tenemos la fuerza del dinero, no tenemos la fuerza de las armas, no tenemos la fuerza de las logias ni de los poderes ocultos, pero nosotros tenemos la fuerza de Cristo. Y en la medida en que esa fuerza irradia en nosotros y Cristo vive en nosotros más que nosotros mismos, en esa misma medida seremos invencibles, aún en la derrota. Porque después de todo este es un lugar de paso, de prueba y de testimonio. Y lo importante es que seamos capaces de ser hasta la muerte y sobre todo en la hora de la muerte, testigos de la verdad. Nuestro profesor lo entendió todo. Solo en la santidad. En el Paulino vivo yo, ya no yo, sino Cristo que vive en mí. Radica el valor de la vida y las acciones del cristiano. No conocer otra cosa que a Cristo y a Cristo crucificado. Solo en el testimonio que el Señor, que es la verdad, nos pidió que diéramos de Él frente a los hombres y hasta los confines de la tierra. Solo y únicamente en eso radica nuestra victoria. La vida la tenemos para darla, le decía a sus alumnos, y si la podemos dar por la verdad y para la verdad, ¿qué cosa mejor que esta? ¿Qué es lo que nos limita? ¿Qué es lo que nos esclaviza? ¿Qué es lo que nos impide decir y vivir en la verdad? Lo que nos impide es justamente el terror que tenemos al sufrimiento y a la muerte. Y Cristo vino justamente para asumir nuestro sufrimiento, nuestros males y nuestra muerte y vencerla, como dice Agustín. La vida verdadera bajó a la tierra, tomó nuestra muerte, la venció y la mató con la abundancia de su vida. Se cuenta que Santo Tomás fue un día a visitar a San Buenaventura para preguntarle de dónde sacaba tanta sabiduría. El santo, dándose vuelta, descolgó un crucifijo y se lo mostró al Aquinate. Bien podríamos decir que Yenta abrevaba de los pies clavados y ensangrentados del Señor su enseñanza y su magisterio. Cristo crucificado fue su gran maestro. La vida de Yenta fue una aventura, una guerra. Nunca, empero, olvidó que si la vida del hombre es milicia, como dice el libro de Job, el buen combate se ha de dar cantando. La militancia y la utrapedia son inseparables, de análogo modo a que la cruz y la esperanza son inseparables. Su hija, Liz, nos cuenta: lo que más me marcó mi vida fue justamente la alegría de mi padre.
Creo que esa alegría se expresaba en sus bromas, en su picardía, en su risa contagiosa, pero sobre todo se manifestaba en la esperanza. Mi madre, que lo llamaba el hombre del optimismo suicida. Qué hermoso, qué edificante ejemplo de esperanza y alegría cristiana frente a la desesperación y desánimo que a veces nos tienta tan terriblemente. Recuerda a Liz cómo en ese mismo cumpleaños que antes decíamos, él ya sabía que era tiempo de desprenderse de todo. Fue él, nos dice, el motor de la alegría. Elogios al asado, al vino y, por supuesto, las infaltables declaraciones de amor a mi madre. Yenta, como no podía ser de otra manera, fue ejemplo de caballerosidad galante. Para mi padre, decía Liz, nunca Coca-Cola. Me parece que sintetiza la personalidad de mi padre, la cruz y la fiesta. Así encaraba la muerte, con conciencia sacrificial, esperanza indeleble y sed de testigos. ¿Cómo no evocar al antiguo pueblo de Dios que se lanzaba a la guerra cantando salmos? ¿Cómo no evocar a los primeros cristianos que se gozaban en el amor fraterno y el sufrimiento por Cristo? ¿Cómo no evocar a los cristeros que al mismo tiempo que luchaban con ferocidad eran capaces de tomarle el pelo al peligro, entonando en sus trompetas la cucaracha? Es aquello del libro de los Proverbios. La luz de los justos difunde la alegría. La alegría del corazón es la vida del hombre y un tesoro inexhausto de santidad. Viernes 25 de octubre de 1974. Yenta redacta su última carta a la noche. En ella deja sentado una lección y una profecía. Mañana, le dice a su destinatario, hablaré en un acto de relativa importancia. Lo haré como si fuera la última vez, porque hay que estar preparado y dispuesto. Lo que menos soporto son los nacionalistas y católicos tácticos que pretenden copar los movimientos y terminan sirviendo a lo peor. Sábado 26 de octubre, Yenta pronuncia su última conferencia en homenaje a Santo Tomás de Aquino, casi que a manera de testamento y a manera de compendio de todo su magisterio. Comienza. Señoras y señores, vivimos una obra grave, solemne y decisiva. ¿Acaso sea mejor para los hombres y en especial para los cristianos tener que vivir peligrosamente, expuestos a morir en cualquier momento? Digo que acaso sea lo mejor, porque aún antes del cristianismo, el verdadero fundador de la filosofía en Occidente, que fue Sócrates, enseñó que la filosofía era preparación para la muerte. Y nosotros adoramos a un Dios hecho hombre, crucificado por amor, en la figura del aparente fracaso y de la muerte. No hay pues otro modo de llegar a la vida verdadera que recorrer el itinerario de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos nuestro homenaje al doctor Angélico exaltando, haciendo el elogio de esa actividad contemplativa, que es la más activa, la más fecunda y aún la de mayor proyección práctica que exista. Hemos caído en la aberración, que no es solamente error, sino aberración, de confundir la sabiduría práctica, que es la política, con una habilidad más. Y hemos sustituido la soberanía de Dios por esa aberración satánica que es la soberanía popular. Esto nos explica la acumulación de las ruinas, que son el producto en rigor de este imperio de la mentira, y la mentira siempre originariamente es cosa de Satanás. Más adelante denuncia el problema universitario, que a él fuese tan caro, trae el ejemplo de San Luis Rey de Francia, exalta la obra evangelizadora de España en América, la herencia de fe, de cultura, de sabiduría, que nos dejaran los tiempos imperiales. Y concluye, pero termino aquí. Y ahora termino de veras diciendo cuál es la Argentina que yo quiero, cuál es la nación que yo quiero. Es una nación como aquella que ya existió, como aquella de 1848, 49, 50, cuando las más poderosas potencias del mundo, Inglaterra y luego Francia, una con Southern, la otra con Le Preder, firmaron con Arana, con Juan Manuel, los tratados más honrosos de la historia argentina. Yo quiero una nación como aquella en la que un día todo el pueblo porteño fue convocado al pueblo y al puerto, y ante ese pueblo de varones y mujeres fuertes, entró en la rada la fragata inglesa Sharpie, arrió el pabellón inglés, enarboló el pabellón argentino y lo saludó con 21 cañonazos. Esa Argentina de señores que obligaba un trato de señores a los poderosos de la tierra, comparado a la riqueza de aquella Argentina tan pobre con la pobreza de esta Argentina tan rica.
Teología y metafísica es lo que necesita un pueblo. Termina la conferencia, Yenta vuelve a su casa, duerme, se acerca, se acerca el momento supremo. Domingo 27 de octubre, fiesta de Cristo Rey según el antiguo calendario. Los invito a que traten de desfigurarse, de imaginarse la escena. Se levanta Yenta, reza sus oraciones, se viste, se despide amorosamente de su esposo y de su hija y se dispone a asistir a misa de mañana. Abre la puerta, sale y en el umbral mismo de su casa, 11 balas le parten el cuerpo. 11 aceros lo atraviesan. Con las pocas fuerzas que le quedan, trata de cruzar la calle para alejar el peligro de su familia y se desploma en medio del pavimento mientras, en un último gesto inconcluso, se traza la señal de la cruz. Su sangre caliente comienza a regar con abundancia el bendito suelo que tanto había amado. Dios lo ha elegido para seguir de cerca los pasos de Cristo sufriente, Cordero inmolado. Cae sobre la tierra argentina la sangre del mártir, fertilizándola con su fecundidad, nutriendo la semilla de la restauración católica que tanto añoraba y por la cual entregaba en holocausto agradable a Dios su propia vida. Malvinas fue retoño de su vida y de su obra. Fueron los propios ingleses los que hablaron del factor Yenta para explicar las hazañas de la epopeya de Malvinas, gesta de la cual tengo el honor de decir que mi padre, Comodoro Altamirano aquí presente, fue partícipe, y mi tío, Capitán Bustos, glorioso caído. Y ahora somos nosotros, el retoño fecundo que nace de la sangre de Jordán Bruno Yenta. Tenemos el deber de fructificar, de realizar y morir por aquello que llevó a Yenta a predicar con la palabra, la vida y la sangre. No podemos tolerar medias tintas, quedarnos de brazos cruzados, conformarnos con una vida católica cumplidora, apergaminada, burguesa. No podemos resignarnos a ser el furgón de cola de proyectos ajenos o a andar mendigando miserables migajas. Por Dios, por favor, es nuestro estricto deber en lanzarnos a la reconquista, tomar la posta de nuestros maestros y de nuestros mártires, ser ese puñado de héroes que reclamaba Yenta dispuestos al desprendimiento total, a la militancia heroica, ser esos testigos de los cuales tenía ardiente sed y de los cuales fue supremo ejemplar. Se desangra el profesor y la vida se le va apagando como incienso quemado. El cielo se dispone a recibirlo como a los grandes. Le está preparada la medalla celestial del glorioso caído. Moría por ser soldado de Cristo Rey. Agoniza Allenta y mientras el alma se despide de su cuerpo, lo imaginamos rezando esta oración. Ya casi es mediodía y en domingo es octubre. El viento se ha callado, acaso como un signo. Las campanas que doblan, el fuego, me persigno. No sé si es sangre o ceibo el rojo que me cubre. Entonces era cierto lo que el Fedón decía. Eran ciertas las nobles enseñanzas helenas. Buenos Aires de pronto se remozó en Atenas y aprender a morir llamé filosofía. La calle me amortaja como una rama trunca, desprendida de estiajes al filo de una daga. Mi propia voz escucha, vertical se propaga, convertida en un eco que no se acalla nunca. Pero aún siento las manos y con el alma vibro por esta patria rota, por esta iglesia en llamas, por los cuarteles solos, marchitos de oriflamas, por el claustro ultrajado, sin cátedra ni libro. Estos 11 trallazos son víctimas del odio, de rencores oscuros, de abisales inquinas, se llevan la materia como el mar las neblinas, no fusilan los pliegos de mi arcángel custodio. Deje dicho que es libre el que de Dios es siervo, el que prefiere el poema bursátiles prosas, que quiero a la Argentina de Juan Manuel de Rosas, y al que hace de su vida imitación del verbo. Que sabio es quien conoce más jerárquicamente, que prefiero al mercado la lumbre de los ágora, al maestro que vence el ardid de Protágoras, y de existencias búscola peligrosamente. Deje dicho asimismo la noche postrimera, la noche de apremiantes y urgidos anticipos, que pidamos la gloria de emular arquetipos y 21 cañonazos honrando la bandera. Señor, Señor, mi testamento es la pobreza que muestro, la esperanza indeleble
la sed de los testigos. No me prives de tu vista, de nuestros enemigos. Es hora de mis. Líbranos, Señor Dios nuestro. Las Escrituras nos enseñan, en el libro de la sabiduría, preciosa es a los ojos de Dios la muerte de los justos. A los ojos de los insensatos pareció que morían, y su tránsito se miró como una desgracia, y como un aniquilamiento su partida de entre nosotros, mas ellos reposan en paz. Y si delante de los hombres han padecido tormentos, su esperanza está llena de inmortalidad. Su tribulación ha sido ligera, y su galardón será grande, porque Dios hizo prueba de ellos, y los halló dignos de sí. Los probó como el oro en el crisol y los aceptó como víctimas de holocausto, y a su tiempo se les dará la recompensa. Brillarán los justos y discurrirán como centellas por un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos. El Señor reinará sobre ellos eternamente. Los que confían en Él entenderán la verdad, y a los fieles a su amor descansarán en Él, pues que la gracia y la paz es para sus escogidos. Jordán Bruno Yenta, que Dios te dé su descanso eterno, y a nosotros nos niegue el descanso, hasta que sepamos ganar para la Argentina la cosecha que siembra tu muerte. Jordán Bruno Yenta, mártir de Cristo Rey, ruega por nosotros, sí, ruega por nosotros, para que nos sea concedida la gracia de ser, hasta la muerte y sobre todo en la hora de la muerte, testigos de la verdad. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta para Sebastián. Acá Ricardo quería hacer una pregunta. Adelante.